libro una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro una hora. Hoy vamos a contarles La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson nació en Escocia en 1850. Es el autor de La flecha negra, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que ya les hemos contado en Un libro una hora, o El señor de Ballantrae, entre otras obras. También fue un autor de sencillos y memorables versos. La isla del tesoro fue publicada en 1881 por entregas en la revista Young Folks, bajo el seudónimo de Capitán George North. Es la novela de aventuras por excelencia. Divertida, emocionante, inolvidable, mágica, maravillosa. Vamos allá. Habiéndome pedido el caballero Trelawney, el doctor Livesey y los demás caballeros que escribiera desde el principio hasta el fin toda la historia de la isla del tesoro, sin omitir nada salvo la posición de la misma, y eso solo porque todavía queda allí algún tesoro no descubierto, tomo la pluma en el año de gracia de 1700 y pico y retrocedo al tiempo en que mi padre regentaba la posada Almirante Benbow y en que el viejo y atezado marinero, con la cicatriz causada por un sablazo, por primera vez se alojó bajo nuestro techo. Así comienza La isla del tesoro, con Jim contándonos la primera vez que ve al marinero que cambiará su vida. Entra en la posada con paso cansino, seguido por una carretilla de mano en la que lleva su cofre de marinero. Es un hombre alto, fuerte, macizo, tostado, con una embreada coleta que cae sobre las hombreras de su sucia casaca azul. Tiene las manos rugosas y llenas de cicatrices, las uñas negras, y el sablazo que le cruza una mejilla de parte a parte es de un blanco lívido y sucio. Mira a su alrededor, silbando, y luego entona una vieja canción marinera que habla de 15 hombres tras el cofre del muerto y una botella de ron. Pregunta si por allí para mucha gente, y el padre de Jim le contesta que no. Bien, pues, dijo el hombre, este será mi amarradero. Tú, compañero, añadió gritando y dirigiéndose al hombre que empujaba la carretilla. Acércate aquí y ayuda a subir el cofre. Me quedaré aquí una temporadita, prosiguió diciendo. Soy hombre sencillo. Ron y tocino y huevos es lo que quiero. Y esa cabeza mía para ver zarpar los buques. ¿Cómo han de llamarme? Pues pueden llamarme capitán. Ya veo por dónde va usted. Tome, agregó arrojando 3 o 4 monedas de oro en el umbral. Ya me avisarán cuando éstas se terminen, dijo con aspecto fiero y autoritario. Se pasa el día merodeando por la caleta o subiendo a los acantilados con un catalejo de latón. Siempre pregunta si ha venido algún marinero a Jim y le promete una moneda de plata el primer día de cada mes si le avisa si ve a algún marinero con una pata de palo. Y por las noches bebe ron con agua. Se sienta en un rincón y canta sus viejas canciones marineras, pero cuando se pasa con el ron pide una ronda para todos y obliga a los temblorosos presentes a escuchar sus historias o a corear sus canciones. Borracho, el capitán es uno de los peores déspotas que jamás se han visto. Descarga fuertes golpes sobre la mesa con la palma de la mano para imponer silencio y no permite que nadie abandone la posada hasta que él se retira. Y sus historias son aterradoras. No vuelve a pagar una moneda más y encima espanta a la clientela, así que el padre de Jim está muy preocupado, tanto que su salud empieza a empeorar. Pero un día el capitán tiene un enfrentamiento con el doctor Livesey, que además de médico es magistrado, y le pone al capitán en su sitio por un tiempo. No había transcurrido mucho tiempo desde aquello cuando se produjo el primero de los misteriosos acontecimientos que por fin nos libraron del capitán, aunque no, como veréis, de sus asuntos. Era un invierno crudo y frío, con largas y fuertes heladas y tremendas galernas, y de buen principio se vio claramente que era poco probable que mi pobre padre viese la primavera. Cada día se hundía más, y mi madre y yo teníamos que pechar con todo el trabajo de la posada, por lo que estábamos más que ocupados y a duras penas prestábamos atención a nuestro desagradable huésped. Robert Louis Stevenson ya no era un joven cuando finalmente se puso a escribir lo que más adelante proclamó como mi primer libro, refiriéndose a su primera obra extensa de ficción. Era, en su opinión, su destino. Tarde o temprano, recuerda, tenía que escribir una novela. Me parece vano preguntar el motivo. Los hombres nacen con distintas manías.
Desde mi más tierna infancia, la mía fue convertir una serie de sucesos imaginarios en un juguete. Y ese juguete sería, junto con el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el monumento literario de Stevenson. Una mañana llega un tipo pálido y grasiento al que le faltan 2 dedos de la mano izquierda. Enseguida pregunta a Jim por el capitán y le llama Bill. Jim y el hombre le esperan en la sala de estar. El hombre desembaraza la empuñadura de su sable de abordaje y cuando llega el capitán se queda blanco al verle. El capitán le llama perro negro. Los dos se sientan. Jim no puede oír lo que dicen, pero de repente empiezan a levantar la voz. El capitán dice que no repetidas veces y entonces se produce una tremenda explosión de blasfemias y otros ruidos. La silla y la mesa se vuelcan con un entrechocar de aceros, luego un grito de dolor y al instante Perro Negro sale huyendo. El capitán no está herido, pero le da un ataque que le tiene en la cama una semana. Jim es el que se encarga de cuidarle. Tenlo por seguro, muchacho. Lo que andan buscando es mi cofre de marinero. Monta a caballo. Sabes montar, ¿no? Bueno, pues monta a caballo y ve a... Sí, eso. Ve a ver a ese matasanos del demonio y dile que reúna a todo el mundo, magistrados y tal, y los traiga al almirante Benbow, a toda la tripulación del viejo Flint, marineros y grumetes, a todos los que queden. Yo era el primer oficial, sí, eso era yo, el primer oficial del viejo Flint. Y soy el único que conoce el lugar. Me lo reveló en Savannah, cuando estaba agonizando, como yo lo estoy ahora, ¿comprendes? Pero no hagas nada de eso, a no ser que me manden la carta negra, o a menos que veas otra vez a Perro Negro, o al marinero de la pata de palo, Jim. A ese, sobre todo. Aquella noche muere el padre de Jim, así que el chico se olvida del capitán y de todo. El día del entierro llega a la posada un hombre ciego que pregunta por el capitán. Tiene una voz cruel, fría y desagradable. El capitán, que aún está en la cama, pone cara de terror cuando le ve. Intenta levantarse, pero antes de que pueda hacerlo, el ciego le pone un papel en la mano y se va. El capitán mira el papel y dice que tiene hasta las 10, 6 horas aún, y luego se lleva la mano a la garganta y se desploma. Está muerto. No perdí un instante, por supuesto, e informé a mi madre de todo cuanto sabía, y tal vez hubiese debido decírselo mucho antes. Enseguida comprendimos que nos hallábamos en una situación difícil y peligrosa. Parte del dinero del muerto, suponiendo que tuviera alguno, era ciertamente nuestra, pues estaba en deuda con nosotros, pero era poco probable que los compañeros de nuestro capitán, sobre todo los 2 ejemplares que hasta entonces llevaba yo vistos, Perro Negro y el mendigo ciego, se sintiesen inclinados a renunciar a su botín para saldar las deudas del muerto. Jim y su madre salen juntos a buscar ayuda a la aldea, pero allí solo el nombre del capitán Flint les inspira gran terror a todos. Algunos se muestran dispuestos a ir en busca del Dr. Livesey, pero nadie quiere ir con ellos para defender la posada. Así que la madre decide volver sola con Jim y abrir ese cofre aunque ello les cueste la vida. Lo más que hacen es darles una pistola cargada. Jim y su madre vuelven a la posada, echan el pestillo. El cadáver del capitán sigue tirado en la sala. Jim mira en todos los bolsillos del capitán y no encuentra la llave del cofre. Entonces, venciendo su repugnancia, Jim le abre la camisa por el cuello de un tirón y allí está la llave, colgando de un pedazo de cordel embreado. Sin perder tiempo suben corriendo y abren el cofre. No hay más que un traje de paño y multitud de baratijas. Pero en el fondo hay un viejo impermeable, un fardo envuelto en hule que contiene papeles y un saco de lona que al tocarlo emite un tintineo de oro. La madre de Jim, en el colmo de la honradez, empieza a sacar solo las monedas que le ha dejado a deber el capitán. Llevábamos hecha la mitad del trabajo cuando de pronto puse mi mano sobre el brazo de mi madre, pues en el aire frío y silencioso acababa de oír un ruido que me puso la piel de gallina. El tac-tac del bastón del ciego golpeando la escarcha que cubría el camino. Iba acercándose más y más, mientras nosotros permanecíamos sentados, conteniendo la respiración. Luego sonó con fuerza contra la puerta de la posada, y entonces oímos que giraba el tirador y repiqueteaba el pestillo al tratar de penetrar en la casa aquel desgraciado. Seguidamente se produjo un largo silencio, así dentro como fuera de la casa. La madre coge su dinero y Jim se lleva el paquete de hule para redondear la cuenta. Entonces abren la puerta y salen corriendo campo a través.
A sus oídos llega ruido de pisadas de varios hombres que corren. La madre está a punto de desmayarse. Por suerte, han llegado ya al puentecito donde la madre se desploma. Jim la arrastra hasta la parte baja de la ribera, casi debajo del arco del puentecito, y se quedan ahí. Jim ve cómo hacia la posada van 7 u 8 hombres corriendo desacompasadamente, entre los que está el ciego. Echan la puerta abajo y empiezan a registrar la posada. Buscan lo que llaman la escritura de Flint, y no la encuentran. El ciego dice, maldiciendo, que seguro que ha sido la gente de la posada, que tendría que haberles sacado los ojos. Entonces empiezan a buscarles a ellos, poniendo patas arriba a la posada. De pronto se oye una señal procedente de la colina. Tienen que largarse. El ciego se niega, pero los demás le dejan abandonado. Cuando sale, se encuentra con que vienen 5 jinetes. El ciego intenta huir, pero un jinete se lo lleva por delante, pisoteándole de mala manera. Los jinetes son agentes de aduanas. Jim y su madre vuelven a la posada. Uno de los aduaneros, el señor Dance, se pregunta qué buscaban los bucaneros. Señor, creo que lo que buscaban lo tengo en el bolsillo de mi casaca. Y si quiere que le diga la verdad, me gustaría ponerlo a buen recaudo. Claro, muchacho, no faltaría más, dijo él. Yo me encargaré de ello, si te parece bien. Pensaba que tal vez el doctor Livesey... Comencé a decir. Me parece de perlas, me interrumpió alegremente. Sí, señor, de perlas. Todo un caballero y además magistrado. Y ahora que lo pienso, convendría que también yo fuese a verle para darle cuenta de lo sucedido. El doctor Livesey se encuentra pasando la velada con el caballero Trelawney. El señor Dance les pone al día de lo ocurrido. Ambos elogian el valor de Jim Hawkins, que les entrega el paquete de hule. El doctor lo examina por todos los lados, como si sintiera cosquillas en los dedos, impacientes por abrirlo, pero se lo guarda en el bolsillo de la casaca. Dan de cenar abundantemente a Jim, despiden a Dance y entonces se ponen a hablar de Flint. Dicen que fue el más sangriento de los bucaneros que jamás surcaron los mares, que Barbanegra era un crío a su lado, que los españoles le teníamos muchísimo miedo. Lo que deseo saber es esto. Suponiendo que tenga ahora en mi bolsillo alguna pista acerca de dónde Flint enterró su tesoro, ¿sería este muy valioso? ¡Valioso, señor!, exclamó el caballero. Pues esto le dará una idea. Si resulta cierto que tiene usted una pista, estoy dispuesto a armar un buque en el puerto de Bristol y en compañía de usted y del joven Hopkins zarpar en busca de tal tesoro, aunque tenga que pasarme un año en el mar. Muy bien, dijo el doctor. Pues, si Jim está de acuerdo, abriremos el paquete. Lo colocó ante él sobre la mesa. El paquete contiene 2 cosas, un libro y un papel lacrado. Empiezan por el libro. Es su libro de cuentas, como quien dice. El doctor rompe luego los sellos del papel lacrado y sobre la mesa cae el mapa de una isla, con indicaciones de su latitud y longitud, profundidades, el nombre de diversas colinas, bahías y ensenadas, así como todos los pormenores necesarios para dejar un buque anclado sano y salvo junto a sus costas. Mide unas 9 millas de largo y 5 de lado a lado, y su forma se parece a la de un dragón gordo y rampante. Tiene 2 estupendos puertos naturales y en la parte central una colina marcada con el nombre del Catalejo. Hay 3 cruces trazadas con tinta roja, 2 en la parte norte de la isla, una en el sudoeste, y al lado de esta última, escrita con la misma tinta roja, las palabras «El grueso del tesoro, aquí». Al dorso, la misma mano había escrito esta información suplementaria. Un árbol grande en el saliente del Catalejo. Un punto en dirección norte hacia norte-noreste. Isla del Esqueleto, este-sureste, hacia este. 10 pies. La plata en lingotes está en el escondrijo del norte. Podréis localizarla siguiendo la dirección del montecillo del este. 10 brazas al sur del despeñadero negro, visto de frente. Las armas se encontrarán fácilmente en la loma de arena, punto norte de la lengua de tierra de la ensenada del norte, dirección este y 1/4 al norte. J.F. El hijastro de Stevenson dibujó un mapa. El mapa, nos dice Stevenson, parecía un dragón gordo y rampante. El dragón gordo desató al novelista que llevaba dentro. Después de debatir largo y tendido sobre historias de piratas, un relato brotó sin esfuerzo de su pluma a un ritmo de capítulo por mañana. Otros proyectos de escritura más serios fueron aplazados.
Él mismo nos cuenta que leía en voz alta a la familia el episodio del día después de comer. La isla del tesoro era el postre. Más adelante los capítulos se leyeron de noche, cuando se encendían las velas. Su voz era extraordinariamente vibrante. La isla del tesoro se llamó inicialmente El cocinero de a bordo, y Stevenson nos haría creer que inicialmente el relato no estaba escrito para ser puesto en venta. Eso explicaría el desmedido saqueo de material de otros escritores en los primeros capítulos. Aquel mapa llena de gozo al caballero y al Dr. Livesey. El caballero dice que se irá al día siguiente a Bristol para tener en 10 días el mejor de los buques y la tripulación más escogida de Inglaterra. Hawkins irá en calidad de grumete, el Dr. Livesey será el médico de a bordo, él el almirante. Que tendrán vientos favorables, les dice, una travesía rápida y ni la mínima dificultad para localizar el lugar, así como dinero suficiente para pasarse el resto de sus vidas tirándolo al mar, moneda a moneda. El Dr. Livesey le dice que está de acuerdo, pero que el caballero Trelawney es incapaz de mantener la boca cerrada y que ninguno de ellos debe andar a solas hasta que se hayan embarcado. Trelawney promete guardar un silencio sepulcral, pero no lo cumple. Y tarda más tiempo de lo previsto en tener el barco. Un día escribe diciendo que ya está todo listo y que ha contratado como cocinero a un hombre que se llama John Silver el Largo, que solo tiene una pierna, y que le ha ayudado a contratar a la tripulación. La goleta se llama La Hispaniola. El señor Trelawney había fijado su residencia en una posada muy próxima a los muelles, ya que deseaba supervisar el trabajo que se llevaba a cabo a bordo de la goleta. Hacia allí tuvimos que ir andando, y para mi gozo, el camino nos llevó a través de los muelles y ante multitud de navíos de todos los calados, arboladuras y nacionalidades. En uno de ellos los marineros cantaban mientras trabajaban. En otro había hombres encaramados en el aparejo, muy por encima de mi cabeza, suspendidos de hilos que me parecieron tan delgados como los que tejen las arañas. Aunque había pasado toda mi vida junto al mar, me pareció que hasta aquel momento jamás había estado cerca de él. El olor de la brea y de la sal me resultaba nuevo. El primer trabajo que le encargan a Jim como grumete es ir a llevarle una nota a John Silver el Largo, que regenta una taberna junto a su mujer, que es negra. Le resulta un hombre simpático y agradable, pero en la taberna le parece ver a Perro Negro. John Silver se hace el sueco, aunque parece conocer a todos los bucaneros que han estado rondando la posada de Jim. Dan un paseo por los muelles y John le habla de los buques que van viendo, explicándole las operaciones que en ellos se están llevando a cabo, y cada 2 por 3 Silver le cuenta alguna anécdota sobre buques o marineros. Jim siente que se encuentra al lado de uno de los mejores compañeros de a bordo que pueda tener. Pero Silver también se mete en el bolsillo al Dr. Livesey. Al día siguiente zarparán. El señor Arrow es el primer oficial, el capitán se llama Smollett, que nada más llegar le dice al Dr. Livesey que quiere hablar con él. Fui contratado, señor, bajo lo que llamamos instrucciones secretas, para que llevase el buque a donde este caballero me ordenase, dijo el capitán. Hasta aquí nada hay que decir en contra, pero ahora me encuentro con que todos los marineros, sin excepción, saben más que yo acerca del asunto. Eso no me parece justo. ¿A usted sí? No, dijo el Dr. Livesey. No me lo parece. Luego, prosiguió el capitán, me entero de que andamos tras un tesoro, y me entero por mis propios hombres, ¿comprende? Ahora, eso de buscar tesoros es asunto delicado. No me gustan ni pizca los viajes que tienen por fin la búsqueda de algún tesoro, y sobre todo, no me gustan cuando la cosa se hace en secreto, y cuando, con perdón de usted, señor Trelawney, el secreto le ha sido revelado al loro. Y es que Silver tiene un loro, y hasta el loro lo sabe. El capitán propone tomar precauciones, ocultar el mapa del tesoro a todos, incluso al capitán, y convertir en un fortín la parte de popa del buque, con todas las armas y la pólvora que hay a bordo. Pasan la noche entera en medio de gran actividad, estivando las cosas en su lugar. Poco antes del amanecer, alguien le pide a John el Largo que cante una canción, y Silver entona una melodía que Jim conoce muy bien y que habla de 15 hombres tras el cofre del muerto, y toda la tripulación corea y una botella de ron. Y así, la Hispaniola comienza su viaje rumbo a la isla del tesoro. Todo va bien en la navegación, aunque ocurren varios percances. El más preocupante es que el primer oficial desaparece una noche, y todos suponen que se ha caído por la borda. A John Silver, el Largo, todos le llaman Barbacoa.
Cuando circula por el buque, lleva la muleta colgada de una cuerda alrededor del cuello. Es extraordinario verle cruzar la cubierta en plena tormenta. Toda la tripulación le respeta e incluso le obedece. A Jim le trata muy bien. Su loro se llama Capitán Flint. «Vente por aquí, Hopkins», solía decirme. «Vente a echar una parrafada con John. Ninguna compañía aprecio tanto como la tuya, hijo mío. He aquí al Capitán Flint. Le llamo Capitán Flint al loro en honor del famoso bucanero. He aquí al Capitán Flint, digo, prediciendo el éxito de nuestro viaje. ¿No era eso lo que hacías, capitán?» Y el loro empezaba a decir muy deprisa: «Pesos duros españoles, pesos duros españoles, pesos duros españoles». Y así seguía hasta que uno se maravillaba de que no se quedase sin aliento, o hasta que John cubría la jaula con su pañuelo. Todos los hombres a bordo parecen la mar de satisfechos. La menor excusa basta para doblarles la ración de grog, ron o coñac mezclados con agua, azúcar y limón. Y siempre hay un barril de manzanas abierto en mitad del combés, para que a quien le apetezca pueda servirse. La última noche de navegación, a Jim se le ocurre comerse una manzana. Se asoma al barril hasta casi entrar en él y ve que apenas queda una. Se mete dentro y allí, sentado en la oscuridad, empieza a amodorrarse a causa del sonido de las aguas y del balanceo del buque, cuando, de repente, oye el fuerte ruido que hace un hombre corpulento al sentarse al lado. Antes de que Jim se ponga en pie, el hombre empieza a hablar. Era la voz de Silver, y antes de que hubiese oído una docena de palabras, ya no me hubiese dejado ver por nada del mundo. En vez de ello, me quedé donde estaba, tembloroso y a la escucha, lleno de temor y de curiosidad, pues aquella docena de palabras bastaron para darme a entender que las vidas de todos los hombres de bien que había a bordo dependían exclusivamente de mí. Silver está contando que era de la tripulación del Capitán Flint y lo que hacía con el resto de bucaneros, y dice que casi todos los hombres de Flint están a bordo de la Hispaniola, que cuando vuelva se instalará como un caballero de verdad, y entonces el marinero con el que está hablando le dice que tiene su mano, y Jim se da cuenta de que acaba de asistir al último acto en la labor de corrupción de uno de los marineros honrados, tal vez del último de ellos que queda a bordo. Un tercer hombre llega y Silver le dice que Dick ya es uno de los suyos. John Silver, el largo, dice que todo tiene que seguir como hasta ahora y que él dará la señal. Tenemos a un navegante de primera gobernando el buque para nosotros, el capitán Smollett. Tenemos al caballero y al doctor con el correspondiente mapa y otras cosas útiles. Y yo no sé dónde lo guardan. ¿No es así? Y estarás de acuerdo conmigo en que tú tampoco lo sabes, ¿no? Pues bien, lo que quiero es que el tal caballero y el tal doctor nos encuentren el botín y nos ayuden a subirlo a bordo, boto a bríos. Entonces ya veremos. Lo único que reclama Silver es que le dejen a él retorcerle el cuello a Trelawney. Jim se entera de que aún queda gente fiel a bordo y poco después oye el grito de tierra a la vista. Hay un gran revuelo de pisadas que cruzan la cubierta y así Jim logra salir del barril sin que nadie le vea. Se une al doctor Livesey. A lo lejos divisan la isla, pero Jim lo ve todo como en sueños porque aún no se ha sobrepuesto de lo que acaba de oír. El capitán Smollett pregunta si alguien conoce esa isla y Silver dice que él. Da las instrucciones necesarias y cuenta que a esa isla la llaman la Isla del Esqueleto y que era un punto de reunión de piratas en otros tiempos. El capitán saca un mapa y a Silver se le van los ojos, pero en el mapa del capitán faltan las cruces rojas y las anotaciones que se refieren al tesoro. Una vez ordenadas las maniobras, Jim se acerca al capitán Smollett, el caballero y el doctor Livesey que conversan en el alcázar. Les dice que tiene que hablar con ellos. Todos abandonan la cubierta disimuladamente. Jim les cuenta lo que ha escuchado. El capitán Smollett propone seguir adelante como si no pasara nada y presentarles batalla cuando menos lo esperen ellos. El doctor cree que Jim es el que más puede ayudar porque los hombres le tienen confianza y él es un muchacho observador. Hopkins, declaró el caballero, pongo toda mi confianza en ti. Empecé a sentirme bastante desesperado al oír aquello, pues me sentía completamente impotente.
Y, sin embargo, a causa del modo curioso en que se sucedieron las circunstancias, fue verdaderamente a través de mí que nuestra seguridad salió bien parada. Mientras tanto, por mucho que habláramos, había solamente 7 hombres dignos de confianza entre los 26 que había a bordo. Y de estos 7, uno era un muchacho, de manera que los hombres hechos y derechos que estaban de nuestro lado eran 6 contra 19 del otro bando. La simple visión de la isla ha aflojado los lazos de la disciplina. Fondean en el lugar en el que hay un áncora en el mapa. La mayoría de las playas son llanas y las cimas de las colinas se alzan a lo lejos, formando una especie de anfiteatro. Desde el buque no se divisa nada de la casa ni de la empalizada. Los hombres forman grupos en cubierta, gruñendo y charlando por lo bajo. La más leve de las órdenes es recibida con una mirada malhumorada y obedecida a regañadientes. El motín está a punto de estallar. Entre todas las sombrías características de aquella tarde lúgubre, la evidente ansiedad de que da muestras John el Largo es la peor. El capitán propone dar a los hombres una tarde de permiso en tierra. Si bajan todos, se apoderarán del buque. Los fieles reciben una pistola cargada cada uno. Está claro que Silver es el capitán de los amotinados. Él mismo organiza los botes para ir a tierra. En ese momento, a Jim se le ocurre ir a tierra con ellos. En un periquete me deslicé por el costado del buque y me encontré agachado en las cuadernas de proa del bote más cercano, que casi en el mismo instante empezó a bogar hacia la playa. Nadie reparó en mí, y solo el remero de proa me dijo: «¿Eres tú, Jim? Ten la cabeza agachada». Pero Silver, desde el otro bote, aguzó la mirada hacia el nuestro y preguntó si era yo quien iba en él. Y a partir de aquel instante empecé a lamentarme de lo que había hecho. Cuando llegan a tierra, Jim sale corriendo y saltando y esquivando ramas. Se abre paso entre la espesura. Pero una vez que se siente a salvo, piensa y se da cuenta de que lo que tiene que hacer es enterarse de los planes de los bucaneros. Así que se acerca reptando a donde está Silver. John Silver el Largo está hablando y tratando de convencer a uno de los marineros que aún no están con él, pero en medio de la conversación aparece otro de los marineros fieles. Silver saca su pistola y le dispara, y cuando el primero sale corriendo le lanza su muleta tumbándole, y luego se acerca y le hunde 2 veces el cuchillo hasta la empuñadura. Jim siente que su cabeza da vueltas. Cuando logra calmarse un poco, ve que Silver está limpiando la ensangrentada hoja de su cuchillo con un puñado de hierba que ha arrancado del suelo. John saca un silbato y Jim piensa que van a acudir más hombres, así que empieza a abrirse paso entre la espesura mientras oye los gritos de los bucaneros. Stevenson es un novelista que incita a analizar su biografía desde el punto de vista psicológico. El lector no puede más que sentir curiosidad por el inquietante trasfondo que subyace a este cuento para niños. En La Isla del Tesoro, el padre de Jim es el equivalente narrativo de un agujero negro. Es el posadero del almirante Benbow, aunque no haya nada altivo en él, que muere sin el más mínimo aspaviento. Jean y su madre no parecen lamentar mucho su pérdida. No se nos dice que su hijo derrame ninguna lágrima por su padre. A partir de entonces, casi todos los personajes masculinos principales, el caballero, el doctor, el cocinero de a bordo, son nombrados figuras paternas del joven Jim. Uno manda a los hombres, otro los cura y el otro los mata. Este trío de pseudopadres podría inspirar numerosos análisis freudianos, y de hecho se ha escrito mucho al respecto. Basta con decir que todos los lectores de La Isla del Tesoro percibirán que esta fascinante narración está impulsada por conflictos primarios. A decir verdad, ¿había alguien que estuviera más perdido que yo? Cuando sonase el pistoletazo de aviso, ¿cómo osaría regresar a los botes y meterme entre aquellos demonios sobre los que seguiría humeando la sangre de sus asesinatos? ¿Acaso el primero que me echase la vista encima no iba a retorcerme el pescuezo como a un pollo? ¿No sería mi misma ausencia prueba de alarma y por consiguiente de mis fatales hallazgos? Pensé que todo había acabado. Adiós a la Hispaniola. Adiós al caballero, al doctor y al capitán. No me quedaba otra alternativa que morir de inanición o a manos de los amotinados. Llega al pie de la ladera de una colina escarpada y pedregosa. De pronto se empieza a desprender una lluvia de grava y Jim ve una figura que se oculta detrás del tronco de un pino. No sabe si es un hombre o un oso o un mono. Parece corpulento y peludo.
El propio Silver le parece a Jim menos terrible que la criatura de los bosques, así que gira sobre sus talones y empieza a correr hacia los botes. Pero la criatura le va cerrando el paso. Jim ve de pronto que es un hombre y piensa en los caníbales. Al final se encuentran de frente. Y para sorpresa de Jim, el hombre se postra de rodillas y extiende los puños cerrados en ademán de súplica. Es Ben Gunn y lleva 3 años sin hablar con nadie. Me di cuenta de que se trataba de un hombre blanco como yo y que sus facciones eran incluso agradables. Tenía la piel tostada por el sol allí donde no la cubrían sus vestiduras. Incluso sus labios estaban ennegrecidos y en medio del tono atezado de su rostro, los ojos claros resultaban de lo más sorprendentes. En cuanto a sus andrajos, aquel hombre se llevaba la palma entre todos los mendigos que he conocido en mi vida o que he imaginado alguna vez. Iba vestido con jirones de lo que otrora fueran una vela y paño marinero. A Ben Gunn le dejaron abandonado en la isla hace 3 años. Daría la vida por un poco de queso y algo de ron. Le dice a Jim que le hará rico por haber sido el primero en dar con él. Jim le cuenta su situación. Ben Gunn odia a los bucaneros de Flint, que le abandonaron, y más a Silver, así que se convierte en un aliado de Jim. Gunn le dice a Jim que tiene una barca que construyó con sus propias manos, y le dice dónde está. Y justo en ese momento, el tronar de un cañón despierta todos los ecos de la isla. El cañonazo es seguido por una salva de disparos. Porque, ¿qué ha pasado en la goleta mientras no estaba Jim? Si hubiera habido viento, habrían intentado luchar contra los 6 amotinados que se quedaron a bordo, pero no solo no hay viento, sino que además no pueden irse sin Jim. El doctor, junto a un marino fiel, se van a tierra en un chinchorro en busca de información. Van hacia la empalizada que figura en el mapa. El sitio está muy bien, y con un manantial y una buena cabaña bien fortificada, y se dan cuenta que la gente que tenga la empalizada tendrá todas las de ganar. Así que vuelven a bordo, se las arreglan para vigilar con una pistola a los amotinados y cargan los chinchorros con provisiones y pólvora, y van llevándolos a la empalizada. Hacen hasta 5 viajes, pero en el último ya empieza a haber reflujo y el chinchorro va demasiado cargado. Ya no queda nadie leal en la goleta, y encima se han olvidado del cañón. Nos habíamos olvidado por completo de la larga pieza del 9, y ante nuestro horror vimos que los 5 bribones andaban atareados con ella, despojándola de la recia funda de tela embreada que la cubría. Pero no fue eso todo, sino que en unos instantes cruzó simultáneamente mi pensamiento el hecho de que nos habíamos dejado olvidadas a bordo la munición y la pólvora del cañón, y que bastaría un hachazo para que todo ello cayera en poder de los malvados de a bordo. Aceleran todo lo que pueden, incluso intentan alcanzarles con la escopeta, y encima una de las barcas de los que están en la isla trata de cerrarles el paso. Están a unos 30 o 40 golpes de remo de la playa. Nadie sabe por dónde pasa la bala del cañón, por encima de sus cabezas, pero el viento que produce hace que el chinchorro se hunda suavemente, bajo 3 pies de agua. Llegan sanos y salvos hasta la playa, pero todos sus pertrechos se han quedado en el fondo del mar. Empiezan a correr hacia la empalizada y cuando llegan ven que los bucaneros les persiguen. Sacan los mosquetes y disparan a la vez. Y esos disparos suenan como una descarga graneada. Eso y el cañonazo es lo que ha escuchado Jim. El capitán ha izado la Union Jack y por eso Jim sabe que quien está dentro no son los amotinados. Jim quiere ir hacia allí, pero Ben Gunn le dice a Jim que ya sabe dónde está si le necesitan y le pide que hable bien de él a los demás. En la Hispaniola ondea el Jolly Roger, como llaman a la negra bandera de la piratería. Jim llega a la empalizada y no tarda en recibir la bienvenida del grupo de leales. Nuestras provisiones y pertrechos eran tan magros que la inanición nos obligaría a rendirnos antes de que pudiéramos recibir ayuda. Así pues, se decidió que nuestra mejor esperanza radicaba en ir liquidando a los bucaneros hasta forzarles a arriar su bandera o a huir en la Hispaniola. De 19 ya se habían visto reducidos a 15, otros 2 estaban heridos y uno, cuando menos, el que había recibido un disparo mientras se hallaba al lado del cañón, lo estaba de gravedad. Eso sí, no se había muerto. Cada vez que les largábamos un disparo, debíamos hacerlo con el máximo cuidado, velando por nuestras vidas. Pero a la mañana siguiente, a Jim le despiertan los gritos de sus compañeros al divisar la bandera de tregua de Silver, que ahora es el capitán Silver, y llega en persona para hablar con ellos. Soy yo, señor. Estos pobres muchachos me han elegido capitán después de la deserción de usted, señor, dijo, poniendo especial énfasis en la palabra deserción.
Estamos deseosos de someternos, si podemos llegar a un acuerdo. Téngalo por seguro. Todo lo que le pido es su palabra, capitán Smollett, de que me permitirá entrar sin peligro en la empalizada y de que luego me concederá 1 minuto para salir antes de hacer fuego. El capitán Silver les dice que los amotinados quieren el tesoro y los leales quieren conservar la vida, así que les propone no hacerles nada si le dan el mapa. Desembarcarles en un puerto seguro o avisar al primer buque que se crucen para que les vaya a buscar. Pero el capitán Smollett le contesta que lo que él les ofrece es que vengan de uno en uno para que les vayan poniendo los grilletes y un juicio justo en cuanto regresen. Entonces Silver le dice que aplastará la empalizada como quien aplasta un tonel de ron y lanzando un horrible juramento emprende la marcha renqueando y tambaleándose sobre la arena hasta que tras cruzar con dificultad la empalizada se pierde de vista entre los árboles. Nada más irse Silver, organizan la defensa de la empalizada, cargan los mosquetes e intentan adivinar por dónde atacarán los piratas. Aunque no tuvimos mucho tiempo para reflexionar, de repente, lanzando un fuerte alarido, una pequeña nube de piratas salió de entre los árboles del lado norte y emprendió carrera directamente hacia la empalizada. Simultáneamente, abrieron nuevamente fuego desde los bosques y una bala de rifle entró zumbando por la puerta, haciendo pedazos el mosquete del doctor. Los atacantes se encaraman a la empalizada como monos y comienzan los disparos, pero varios piratas entran en el recinto. La lucha es cuerpo a cuerpo, hay bajas por ambos lados, pero los piratas se exponen más y varios de los que se suben a la empalizada son abatidos. 2 de los leales han caído y el capitán Smollett está herido, pero por parte de los piratas ha habido 5 bajas. Eso equilibra las cosas. Ahora son 4 contra 9. Los amotinados no vuelven a atacar. El capitán está grave, pero sus heridas no son mortales. Robert Louis Stevenson, en su famoso ensayo Una humilde protesta, definió la verosimilitud de su novela La isla del tesoro a partir del modelo de los juegos infantiles, en respuesta a Henry James, que lamentaba no poder juzgar de forma cabal la obra porque nunca había salido en busca de un tesoro enterrado. Adujo que nunca ha habido un niño que no haya buscado oro, no haya sido pirata, jefe militar o bandido de las montañas. A partir de esta primera observación, fundando una especie de realismo de lo imaginario o de verosimilitud novelesca, Stevenson concluye que el autor de novelas de aventuras debe hacer el esfuerzo de dedicarse por completo a edificar y nutrir con detalles este sueño infantil. Después de comer, el caballero y el doctor se sientan al lado del capitán y celebran un consejo. Cuando terminan de hablar, el doctor coge su sombrero y sus pistolas, se pone el sable al cinto, se echa el mapa al bolsillo y con un mosquete al hombro cruza la empalizada por el lado norte, adentrándose a buen paso a través de los árboles. Jim le ve marchar mientras se le ocurre un plan. Pensaba bajar al banco de arena que por el este dividía el fondeadero y el mar abierto, buscar la roca blanca que observara el día anterior por la tarde y asegurarme de si era o no cierto que Ben Gunn tenía su barca escondida allí. Sigo creyendo que valía la pena emprender aquella aventura, pero como tenía la seguridad de que no me iba a ser permitido el abandonar el recinto, mi plan consistía en despedirme a la francesa y salir sigilosamente de la cabaña cuando nadie me viera. Aquella fue la segunda tontería de las que hice, y mucho peor que la primera, ya que dejaba solamente a 2 hombres capaces de guardar la cabaña. Pero al igual que la primera, contribuyó a la salvación de todos nosotros. Jim encuentra la barquita de Ben Gunn. En realidad es una barquichuela de pequeñas dimensiones, la peor que haya construido un hombre, pero eso sí, ligera y portátil. Es como una especie de coracle. Con ella, Jim intenta acercarse hasta la Hispaniola. Quiere cortarle las amarras y dejar que navegue a la deriva hasta que se embarranque en cualquier punto de la costa, tratando de impedir que los piratas se larguen dejándoles allí. Pero en cuanto sale, se da cuenta de que su coracle es muy poco manejable y que va un poco donde él quiere. Aún así, consigue acercarse a duras penas a la goleta y con mucho esfuerzo y a riesgo de que le vean los que están a bordo, corta la guindaleza con su navaja, hebra a hebra. La goleta empieza a girar sobre sí misma lentamente, cruzando la corriente. Pero volver no es una tarea fácil con su barquichuela. La corriente se lo lleva, a él y a la goleta. Jim lucha contra la corriente, pero no puede hacer nada, y al final, agotado, en plena noche, se queda dormido. Cuando se despierta, la corriente le ha llevado al otro lado de la isla.
La sed comenzaba a torturarme. El brillo del sol en lo alto, sus miles de reflejos sobre las olas, el agua salada que caía sobre mí, secándose después, cubriéndome de sal hasta los mismos labios. Todo ello se combinaba para hacer que mi garganta ardiera y mi cerebro me doliera. La visión de aquellos árboles tan cercanos, tan al alcance de la mano, casi me había hecho enfermar de anhelo, pero la corriente no tardó en llevarme más allá de la punta, y al abrirse ante mí el siguiente trecho de mar, vi un espectáculo que cambió la naturaleza de mis pensamientos. Delante de él está la Hispaniola, y se da cuenta de que nadie va al timón. Entonces se le ocurre que si logra subir a bordo, tal vez pueda devolver la goleta a su capitán. Con mucho esfuerzo logra subirse a la goleta y allí descubre que los 2 hombres que quedan a bordo se han herido a muerte en una discusión. El timonel, Hans, está malherido. Jim arría la bandera negra e intenta llevar el barco hasta una zona donde pueden embarrancar, con la seguridad de que cuando suba la marea reflotará. Pero comete el error de dar agua a Hans y cuando éste se recupera intenta matar a Jim. Luchan y Jim tiene que matarlo en una lucha encarnizada. Al menos si al fin había salido del mar y no había regresado de él con las manos vacías. Allí yacía la Hispaniola, libre por fin de bucaneros y dispuesta para que nuestros propios hombres subieran a bordo y de nuevo la hicieran navegar. Nada deseaba más que reunirme con los otros en la empalizada y alardear de mis proezas. Posiblemente me merecía una buena regañina por haberme escapado, pero la reconquista de la Hispaniola sería una contestación decisiva, y tenía la confianza de que incluso el propio capitán Smollett confesaría que no había yo perdido el tiempo. Cuando pisa a tierra, corre hacia la empalizada, pero cuando la salta en plena noche y llega hasta la cabaña, se golpea con algo, y una voz chillona rasga la oscuridad diciendo «pesos duros españoles, pesos duros españoles». Es el loro. La empalizada está tomada por los piratas. A Jim no le reciben muy bien, pero Silver le protege y le cuenta que ayer se presentó el doctor Livesey para decirle que ya no había buque y para proponerle un trato. Le cedía a la empalizada con los víveres y luego se largó. Jim no entiende nada, y menos cuando se entera de que también le han dado el mapa. Por la mañana viene el doctor a hacer su ronda a ver a los heridos y se sorprende mucho de ver a Jim. Pero Jim le dice que necesita hablar con él, a lo que Silver accede, y entonces Jim le cuenta dónde está el barco y lo que ha hecho. Hay algo de fatalidad en todo esto, observó en cuanto hube terminado. Siempre eres tú quien nos salva la vida. ¿Y acaso crees que vamos a permitir que pierdas la tuya? Mal pago sería este, muchacho. Tú descubriste el complot. Tú encontraste a Ben Gunn, la mejor hazaña que jamás hiciste o harás, aunque vivas hasta los 90 años, por Júpiter. Silver tampoco entiende mucho la jugada del doctor y está tratando de salvar el pellejo jugando a 2 bandos y utilizando el mapa para mantener unidos a los piratas. El doctor le dice que si protege a Jim, si ambos salen con vida, hará lo que esté en su mano para salvarle, salvo cometer perjurio. Pero no aclara a nadie cuáles son sus intenciones ni lo que pretende. Los piratas deciden que ha llegado el momento de salir en busca del tesoro. Salen de la empalizada y empiezan a buscar las referencias que marca el mapa, sobre todo el árbol grande en el saliente del Catalejo. Jim va atado a una cuerda que lleva Silver para que no se escape y para protegerle. El grupo se despliega en abanico, gritando y saltando de un lado para otro. Cuando llevan recorrida media milla, el sujeto que se halla más hacia la izquierda empieza a lanzar grandes gritos, como si estuviera aterrorizado. Al pie de un pino bastante grande yace un esqueleto humano cubierto por algunos harapos. El cadáver está perfectamente recto, con los pies señalando en una dirección y las manos alzadas por encima de la cabeza como disponiéndose a zambullirse, apuntando directamente en sentido contrario, como indicando el camino. Y por allí siguen los piratas, aunque esta vez muy juntitos. El terror al bucanero muerto ha hecho mella en sus espíritus y de hecho empiezan a hablar de Flint y de si su espíritu estará guardando el tesoro. Desde que habían encontrado el esqueleto y comenzado a pensar de aquella forma, sus voces se habían ido haciendo cada vez más bajas, hasta el punto de que el sonido de su conversación apenas quebraba el silencio del bosque. De repente, de medio de los árboles que teníamos enfrente, una voz aguda y trémula entonó la conocida canción. 15 hombres tras el cofre del muerto. Oh, 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 y una botella de ron.
Nunca he visto hombres tan atemorizados como los piratas en aquellos momentos. Gritan que es Flint y solo la serenidad de Silver les hace seguir. Pero entonces la voz repite las que fueron las últimas palabras de Flint antes de morir. Y eso ya siembra el pánico. Nadie quiere avanzar hasta que Silver dice que esa voz se parece más a la de otro marinero que a la de Flint. Se queda un momento pensando y luego dice que le parece la voz de Ben Gunn. Siguen avanzando y de pronto, apenas a 10 yardas por delante de ellos, se detienen. Ante ellos se abre una gran excavación, no muy reciente, y en el interior ven el mango de un pico partido en dos y esparcidas por todos los lados las tablas de varias cajas de embalaje. El tesoro ha desaparecido. Todos se vuelven contra Silver. Silver le da una pistola cargada a Jim y le dice que se prepare. Ellos dos están a un lado del foso, los 5 piratas al otro. Y de pronto, del bosque, surgen varios tiros de mosquete que derriban a 2 piratas. Y los otros 3 echan a correr. Son Ben Gunn y el doctor, con otro leal. Durante sus largos y solitarios vagabundeos por la isla, Ben había dado con el esqueleto. Él era quien lo había movido. También había encontrado el tesoro y lo había desenterrado. Suyo era el pico roto que yacía en el hoyo. A base de numerosos y fatigosos viajes, lo transportó sobre sus espaldas desde el pie del pino elevado hasta una gruta que él conocía y que se hallaba en la colina de 2 picos, en el ángulo nordeste de la isla, y allí estaba depositado a buen recaudo desde 2 meses antes de la llegada de la Hispaniola. Por eso el doctor actuó como lo hizo cuando se enteró, entregando el mapa a Silver. Chesterton sostiene que la clave de la perdurable popularidad de la novela es que la isla del tesoro es, por encima de todo, una reacción al pesimismo. Stevenson es nuestra infancia. Chesterton insinúa que es la impaciente cordura, una expresión maravillosa, de Stevenson, la que otorga a la novela su validez universal y atemporal. En un fin de siglo, cuya idea recurrente fue la decadencia, Stevenson se negó a celebrar el decaimiento del mismo modo que tampoco aceptaba la debilidad de su cuerpo, como sí habrían hecho quizá enfermos o minusválidos menos graves. En última instancia, robándole la fórmula a D.H. Lawrence, podría afirmarse que la isla del tesoro está del lado de la vida. A pesar de sus pesares, Stevenson creó una obra maestra, y una obra maestra de nuestra época, de todas las épocas en realidad, tanto como de la suya. Silver se queda con los leales, y todos van hacia la gruta de Gunn a por el tesoro. Aún quedan enterrados lingotes de plata y armas, pero ya tienen suficiente. Para su sorpresa, cuando llegan, avistan la gruta de Gunn y ven a la mismísima española que navega a la deriva. La última pleamar la ha puesto a flote. Se hacen con ella y empiezan a trasvasar el tesoro. El tesoro es una colección heterogénea de monedas inglesas, francesas, españolas, portuguesas, Jorges y Luises de oro, doblones y guineas dobles, monedas de oro portuguesas y cequís, el retrato de todos los reyes habidos en Europa durante los últimos 100 años, extrañas monedas orientales, estampadas con dibujos que parecen trozos de cuerda o fragmentos de telaraña, monedas redondas y monedas cuadradas, y monedas perforadas por el centro, como si tuvieran que llevarse alrededor del cuello. Durante todo aquel tiempo nada supimos de los 3 amotinados supervivientes. Finalmente, creo que fue en la tercera noche, el doctor y yo estábamos dando un paseo por la colina, por la parte desde donde se divisan las tierras bajas de la isla, cuando de la espesa oscuridad que había más abajo, el viento nos trajo un ruido que era mitad griterío y mitad cánticos. Fue solo de un modo fugaz que llegó a nuestros oídos. Luego volvió a reinar el mismo silencio. «Que el cielo les perdone», exclamó el doctor. «Son los amotinados». «Están borrachos como cubas, señor», dijo la voz de Silver. Silver goza de entera libertad y a pesar de los desaires que recibe a diario, da la impresión de volver a considerarse hombre privilegiado e indispensable, a pesar de que todos le tratan como a un perro. Aquellas son las últimas noticias que tienen de los 3 piratas. Solo una vez oyen un disparo de mosquete muy a lo lejos. Se celebra un consejo y se decide dejarlos abandonados en la isla. Tardan 3 días en trasvasar el tesoro al barco, y cuando terminan se pegan una gran cena y luego dejan para los 3 piratas que se han quedado en la isla las provisiones restantes.
Cuando zarpan se tienen que acercar mucho a la punta del sur y allí les ven arrodillados en el banco de arena con los brazos alzados en actitud de súplica. Finalmente, viendo que el buque mantiene su derrota, alejándose rápidamente del alcance de sus voces, uno de ellos se pone en pie bruscamente y tras lanzar una imprecación se echa el mosquete al hombro y dispara un tiro que pasa silbando por encima de la cabeza de Silver, yendo luego a atravesar la vela mayor. Son tan pocos en el barco que todos tienen que echar una mano. Solo el capitán permanece echado en un colchón a popa desde donde da sus órdenes. Anclan justo al ponerse el sol en un golfo bellísimo, rodeado de tierra por casi todas partes, y casi inmediatamente se ven rodeados de barcas cargadas de negros e indios mexicanos y mestizos que venden fruta y verduras y se ofrecen para zambullirse de cabeza a cambio de unas monedas, y allí bajan todos a descansar. Ben Gunn se hallaba solo en cubierta y en cuanto subimos a bordo empezó, en medio de unas contorsiones prodigiosas, a hacernos una confesión. Silver se había marchado y él, Ben, había sido cómplice en su huida, hecha a bordo de una de las barcas de tierra hacía ya algunas horas. Ahora nos aseguraba que lo había hecho solamente para proteger nuestras vidas, las cuales, no había duda, hubiesen corrido grave peligro si aquel hombre de la pata de palo hubiera permanecido a bordo. Pero no era eso todo. El cocinero de a bordo no se había ido con las manos vacías. Sin ser visto, se había metido por uno de los respiraderos en la bodega, apoderándose de un saco de monedas, cuyo valor ascendía tal vez a 300 o 400 guineas, con el fin de que le sirvieran de ayuda en sus posteriores vagabundeos. En el fondo, todos se quedan más tranquilos al verse libres de Silver por tan poco precio. Tienen una buena travesía hasta casa, y la Hispaniola llega a Bristol con solo 5 de los hombres que zarparan en ella. Todos reciben una buena parte del tesoro que utilizan sabia o tontamente. El capitán Smollett se retira del mar. Ben Gunn recibe 1000 libras, que se gasta en 19 días, y el 20º ya va mendigando por la calle. Le dan un puesto de guarda rural y sigue viviendo en los campos, mostrando unas notables dotes para el canto en la iglesia los domingos y fiestas de guardar. De Silver no hemos vuelto a tener noticias. Aquel formidable navegante con una pata de palo ha desaparecido por fin de mi vida, pero me atrevería a decir que se reunió con su vieja negra y que tal vez sigue en vida, habitando cómodamente en compañía de la negra y del capitán Flint. Así hay que esperarlo, supongo, ya que son muy escasas sus probabilidades de gozar de comodidad en el otro mundo. Los lingotes de plata y las armas siguen enterrados, que yo sepa, allí donde los dejó Flint. Y en lo que se refiere a mí, allí seguirán, podéis estar seguros. Ni con bueyes ni con sogas me harían volver a aquella isla maldita. Y los peores sueños que jamás padezco son aquellos en los que oigo romper las olas en sus costas o cuando me incorporo sobresaltado en el lecho al oír la aguda voz del capitán Flint que resuena en mis oídos. ¡Esos duros españoles! ¡Esos duros españoles! Y así les hemos contado La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos con traducción de Jordi Beltrán e introducción de John Sutherland, de la que hemos citado varios fragmentos, y un apéndice con una crónica escrita por el propio Stevenson de la génesis de La isla del tesoro, titulada Mi primer libro. La semana que viene nos volvemos a encontrar con Sonata de primavera de Valle Inclán. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.